Muy buenas, chicos, chicas y marionetistas, espero que se encuentren muy bien. Como podrán ver, ya estamos usando Avatar, temporalmente, en lo que nos alcanza para algo más pro, jajaja. Pero bueno, a lo que venimos, hoy veremos. Experiencias aterradoras ocurridas en la calle. Esto me pasó en un pueblo de Chile llamado Lolol. Iba caminando solo, de noche, sin pensar en nada en particular. Solo iba mirando al suelo, perdido en mis pensamientos, como en automático. Hasta que escuché una voz. Hola, ¿cómo estás? La escuché justo enfrente de mí. Levanté la mirada, confundido, pensando que alguien me estaba saludando desde la calle. Y entonces lo vi. Dentro de un auto estacionado, con la ventana baja, había un hombre mirándome fijamente. Era calvo. Tenía la cara completamente cubierta de sangre, como si le estuviera escurriendo, fresca, brillante, bajándole por la frente, por las mejillas, hasta el cuello. Sus ojos estaban abiertos de más. Demasiado. Y estaba sonriendo. No era una sonrisa normal, era una risa torcida, exagerada, como si estuviera disfrutando algo que yo no podía entender. Me quedé paralizado. No supe qué hacer, ni qué decir. Solo lo miré por unos segundos, que se sintieron eternos. Nunca supe si había tenido un accidente, o si simplemente, no era alguien que necesitara ayuda. Seguí caminando sin voltear atrás. Pero hasta el día de hoy, no puedo olvidar esa cara. Porque lo que más me perturbó, no fue la sangre. Fue la forma en la que me habló. Como si me conociera. Quiero contar algo que le pasó a mi papá. Esto ocurrió en Ciudad Juárez, en una zona conocida como Camino Real. Muchos dicen que ahí han ocurrido cosas muy fuertes, y que incluso se aparece gente que ya no está. Mi papá, en ese tiempo, trabajaba manejando camiones de maquila. Era un trabajo pesado, sobre todo porque le tocaban turnos de noche. De hecho, era común que llevaran un chalán, alguien que acompañara al chofer para que no se durmiera en el camino. A él también le habían advertido algo antes de empezar esa ruta. Que llevara una Biblia o algo para protegerse. Nunca imaginó por qué. Una noche, mientras iba manejando por ese camino, vio algo a lo lejos. Pensó que era una persona caminando, así que encendió las luces altas para ver mejor. Y entonces la vio. Era una mujer. Iba caminando justo enfrente del camión, en medio de la carretera. Mi papá se quedó confundido, pero lo que dijo su chalán lo dejó helado. Le dijo que avanzara. Que no se detuviera. Porque esa cosa, no estaba caminando. Cuando volvió a fijarse bien, se dio cuenta de algo imposible. No tenía pies. La figura simplemente se deslizaba. Después de eso, siguió su camino, pero la imagen nunca se le borró. Con el tiempo, investigó un poco y descubrió que en esa zona habían ocurrido muchos feminicidios. Todo apuntaba a que lo que había visto era una de las víctimas. Y lo más extraño es que no fue la única vez. Dice que volvió a verla en varias ocasiones, siempre en el mismo lugar. Pero lo que pasó después fue lo más fuerte. Mi papá es una persona muy espiritual. Cree en ayudar a las almas a descansar, así que un día tomó una decisión. Cuando volvió a verla, se detuvo. Y le abrió la puerta del camión. La dejó subir. Dice que, de alguna forma, pudo comunicarse con ella. No como una conversación normal, pero entendía lo que sentía. Le dijo que no podía llevarla a casa. Que ya no podía volver. Pero que lamentaba lo que le había pasado. Y que si podía hacer algo para ayudarla a descansar en paz. Después de eso, mi papá empezó a dejar veladoras en ese lugar. Poco a poco, dejó de verla. Y según él, también dejó de aparecérsele a los demás. Pero en ese camino, no es la única. Ahí constantemente encuentran cuerpos. Hay asaltos, accidentes graves, y muchas historias que nadie quiere contar. Dicen que está lleno de almas en pena. Ojalá algún día todas puedan descansar. Hola, quiero contar algo que me pasó a mí y a mis amigos. Soy de Medellín, Colombia. Todo ocurrió un 12 de octubre. Esa noche salimos de fiesta, como cualquier otro día, todo iba normal, hasta que vimos algo raro. En una calle poco transitada había una camioneta estacionada. A un lado estaban 3 hombres. Lo que nos llamó la atención fue que estaban tirando algo, parecían blusas o ropa. En ese momento no le dimos mucha importancia, quisimos pensar que era basura o algo sin valor. Seguimos caminando. Pero unos minutos después, mientras avanzábamos por la calle, nos dimos cuenta de que esa misma camioneta venía detrás de nosotros. No era casualidad, nos estaban siguiendo. El ambiente cambió por completo.
Sin pensarlo mucho, decidimos acercarnos a unos policías que estaban más adelante. Les explicamos rápidamente que unos hombres en una camioneta nos venían siguiendo. Cuando volteamos, ya no estaban. La camioneta había desaparecido. No volvimos a verlos esa noche. Regresamos de la fiesta por el mismo camino, con esa sensación incómoda en el pecho, pero sin que pasara nada más. Hasta el día siguiente. Eran alrededor de las 8:23 de la mañana cuando mi mamá me preguntó si la noche anterior había visto algo extraño. Me pareció raro que me lo preguntara, así que le dije que no entendía a qué se refería. Entonces me dijo que habían encontrado un cuerpo en esa misma calle. En ese momento todo me cayó de golpe. La camioneta. Los hombres. Lo que estaban tirando. No era basura. Era un cadáver. Mi tío abuelo sigue penando en su trabajo. Hola, Sasori. Te quiero contar algo que pasó en mi familia, y que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Mi tío abuelo, Gonzalo, era vigilante en una privada hace aproximadamente 10 años. Y cuando digo vigilante, lo era de verdad. Era de esos hombres de antes. De los que no saben quedarse quietos. Aunque ya estaba grande, aunque ya estaba enfermo, él no quería dejar de trabajar. Nosotros le decíamos que descansara, que ya había hecho suficiente en la vida, pero no nos hacía caso. De hecho, una vez lo tuvimos en casa para que dejara de trabajar, y se escapaba. Así, tal cual. Se iba a buscar cualquier cosa que hacer. De viene, de peón de albañil, barría calles, lo que fuera, con tal de no sentirse inútil. Hasta que en esa privada le ofrecieron trabajo como velador. Era un lugar tranquilo. Con portón, calles cerradas, vecinos que se conocían entre sí. Realmente no era un trabajo pesado. Solo necesitaban a alguien que hiciera rondas por la noche, que caminara, que usara su silbato de vez en cuando, y que avisara si algo pasaba. Era perfecto para él. O eso creíamos. Una noche, durante una de sus rondas, su corazón simplemente falló. Dicen que alcanzó a sentarse. Como si supiera. Los vecinos intentaron ayudarlo cuando lo encontraron, pero ya no había nada que hacer. Ahí terminó su turno. O eso pensábamos. Porque unos 3 meses después, empezaron a pasar cosas. Primero fueron sonidos. En la madrugada, cuando todo estaba en silencio, algunos vecinos comenzaron a escuchar un silbido recorriendo las calles. No era fuerte, ni agresivo, era ese silbido característico de los vigilantes, el que usan para avisar que están ahí. Al principio pensaron que era el nuevo velador. Pero no coincidía. Luego vino lo otro. Un tarareo. Una canción antigua, Ayer y Hoy de Julio Jaramillo. La misma que mi tío abuelo solía tararear mientras hacía sus rondas en vida. Ahí fue cuando el ambiente cambió. Porque no era coincidencia. Con el tiempo, algunos vecinos empezaron a verlo. Caminando despacio por las calles de la privada. Haciendo su recorrido de siempre. Como si nada hubiera pasado. El nuevo vigilante, al principio, se asustó muchísimo. No era para menos. Decía que lo veía pasar, que escuchaba el silbato detrás de él, incluso cuando sabía que estaba solo. Pero con los meses, se acostumbró. Ahora dice que ya no le da miedo. Que incluso, a veces, cuando siente que pasa cerca, le saluda. Y aunque suene extraño, siente que él responde, no con palabras, pero sí con esa presencia tranquila. Porque nunca ha hecho nada malo. No espanta. No persigue. No molesta. Solo camina. Silba. Y tararea su canción. Como si siguiera trabajando. Como si no supiera, que ya se fue. A veces pensamos que sigue ahí porque así era él. Porque no sabía detenerse. Porque incluso después de la muerte, no quiso dejar su trabajo. Se le quiere. Se le extraña. Y en el fondo, solo esperamos que algún día, por fin, pueda descansar. Dicen que tengo 2 guardianes, pero la verdad, no lo sé. Hola Sasori, espero que estés bien. Te mando mi anécdota. En mi familia, aunque no lo buscamos, siempre han pasado cosas raras relacionadas con la brujería o lo espiritual. Muchos tienen dones. Mi abuela, por ejemplo, puede sanar cuando soba. Una de mis tías tiene sueños premonitorios. Mi sobrina es capaz de saber el sexo de los bebés antes de que nazcan, y en todos los casos ha acertado. Y así podría seguir con más historias. En mi caso, siempre me han dicho que tengo 2 guardianes. Supuestamente son 2 almas que me pegaron y que me acompañan todo el tiempo, como si me cuidaran. Al principio era horrible. Sentía una incomodidad constante, como si alguien me observara todo el tiempo. Esa sensación de no estar sola nunca.
Me daba miedo, me hacía sentir insegura, como si algo estuviera detrás de mí, aunque no hubiera nadie. Con el tiempo me acostumbré, pero nunca dejé de sentirlo del todo. La anécdota que me hizo cambiar mi forma de verlo pasó cuando tenía 15 años. Iba saliendo de la prepa para regresar a mi casa. Estudiaba en la tarde, así que siempre salía de noche. Ese día no era diferente, o eso pensé. Caminando por la calle, vi a un grupo de hombres enfrente de mí. De esos que ya sabes que no traen buenas intenciones. Cholillos, malandros, como les quieras decir. En ese momento sentí un miedo horrible. Pensé lo peor, que me iban a asaltar, a acosar, o algo peor. Cuando me vieron, se levantaron de golpe. Fue como si se pusieran alerta. Como si ya hubieran decidido hacer algo. Mi corazón se aceleró. Pero entonces pasó algo extraño. Se quedaron quietos, y de la nada, volvieron a sentarse, como si nada hubiera pasado. Como si hubieran cambiado de opinión en un segundo. Pasé frente a ellos. Y no me hicieron absolutamente nada. Seguí caminando, todavía con el miedo en el cuerpo, pero al mismo tiempo confundida. Pensé que simplemente había tenido suerte. Pero unos minutos después, escuché un grito. Me giré. Una chica de mi misma prepa venía corriendo, llorando, desesperada, pidiendo ayuda. Por suerte, cerca había un puesto de hamburguesas con varias personas. Cuando escucharon los gritos, todos salieron a ayudarla. Entre lágrimas, la chica dijo que esos mismos hombres la habían seguido, que le quitaron el celular y que incluso la habían empezado a tocar. La gente se fue contra ellos. Eran varios, así que los alcanzaron fácilmente, y empezaron a golpearlos. Casi los linchan. Yo me quedé paralizada viendo todo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me hizo acercarme y preguntarle a uno de ellos. ¿Por qué a mí no me hicieron nada? El tipo, todo golpeado, apenas me volteó a ver y me dijo. Porque no venías sola, venías con 2 personas más. Sentí como se me helaba el cuerpo. En ese momento entendí todo. Recordé esa sensación constante, esa incomodidad, esa presencia que siempre sentía detrás de mí. Desde ese día ya no les tengo tanto miedo. Sí, sigue siendo extraño. Sigue siendo incómodo a veces. Pero pensar en cuántas cosas me han podido evitar, sin que yo siquiera me dé cuenta, eso es lo que realmente me da escalofríos. Te mando un saludo desde Oaxaca. Espero que te haya gustado mi historia. Una vez me asaltaron unos cholos. Hasta ahí, podría decir que fue algo común, de esas cosas que uno escucha todo el tiempo, pero lo que pasó después fue lo que realmente me dejó marcado. Todo ocurrió ya de noche. La calle estaba casi vacía, apenas iluminada por un par de focos que parpadeaban. Yo iba caminando tranquilo cuando de la nada salieron 2 tipos. No me dieron tiempo ni de reaccionar. Uno me sujetó y el otro empezó a revisarme. Me quitaron el celular, la cartera, lo típico. Yo estaba nervioso, pero tratando de mantener la calma, esperando a que se fueran y ya. Pensé que todo acabaría ahí. Pero no. Cuando ya tenían todo, uno de ellos se me quedó viendo fijamente. No era una mirada normal, era como si me conociera. Se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera escuchar su voz baja y tranquila. Y me dijo, y vete con cuidado, ya sé a qué hora sale tu familia. En ese momento, sentí como se me heló el cuerpo. No fue el asalto lo que me dio miedo, fue eso. La forma en la que lo dijo, tan seguro, tan tranquilo, como si realmente supiera algo. Se fueron caminando como si nada, sin correr, sin voltear. Y yo me quedé ahí, paralizado, con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Esa noche no dormí. Al día siguiente traté de tomarlo como una amenaza vacía, algo para asustarme, pero no podía dejar de pensar en cómo lo dijo. No sonaba improvisado. Hablé con vecinos, describí a los tipos, incluso varios se ofrecieron a ayudarme a buscarlos para darles una calentadita. Salimos, preguntamos, recorrimos calles, pero fue como si se los hubiera tragado la tierra. Nunca los volvimos a ver. Hasta el día de hoy sigo sin saber si solo fue mala suerte, o si de verdad ese tipo sabía algo de mi familia. Y lo peor es que, desde entonces, cada vez que alguien sale de la casa, no puedo evitar pensar en esas palabras. Porque hay amenazas que se olvidan. Y hay otras, que se quedan contigo. Un abrazo a ti y a los demás marionetistas. Me gusta que haya vídeos originales, y no los mismos que las de El Iceberg Oscuro, que de ahí se agarran todos. Saludos mi Sasori. Juro por mis hijos que vi un reptiliano. Esto no es invento. No es algo que soñé ni algo que me contaron. Yo lo vi.
Tenía como 15 años y estaba con mis primos en la calle, de noche, echando el relajo como siempre. Ya sabes, puro cotorreo, risas, empujones, nada fuera de lo normal. Era una de esas noches tranquilas, donde no pasa nada, o eso crees. La calle estaba medio oscura. Como buen México, varios focos del alumbrado público no servían, otros parpadeaban y algunos de plano estaban muertos. Había zonas completamente negras donde no alcanzabas a ver bien qué había. En una de esas, sin razón aparente, todos nos quedamos callados. Así, de golpe. Ni siquiera sé por qué. Nadie dijo cállense ni nada, pero fue como si algo nos hubiera apagado la voz al mismo tiempo. Y en ese silencio raro, vimos pasar una sombra. No era una sombra normal. Era más baja de lo que debería ser una persona, pero al mismo tiempo más larga. Como si caminara encorvada, arrastrando algo invisible. Se movía raro, no como alguien caminando tranquilo, sino con una especie de rigidez, como si no estuviera acostumbrado a moverse así. Ahí fue cuando lo vimos. No perfectamente, no con claridad total, pero lo suficiente. Tenía la espalda encorvada, la piel, no sé cómo explicarlo, no era lisa. Se veía irregular, como si tuviera textura, como escamas. Y sus manos, eso fue lo peor, los dedos eran demasiado largos, exagerados, no normales. Se estiraban más de lo que deberían. Nadie gritó. Nadie corrió. Nos quedamos congelados. Yo sentía el corazón en la garganta, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si algo dentro de mí dijera, no te muevas. Esa cosa siguió caminando y entró en una zona completamente oscura, justo donde un poste no servía. Ahí se perdió unos segundos, segundos que se sintieron eternos. Y luego, salió. Pero cuando volvió a la luz, ya no era eso. Era un hombre. Un tipo cualquiera. Delgado, con panza caguamera, short y una playera básica. Así, normal, como cualquier señor que te cruzas en la calle. Incluso caminaba diferente, más relajado, más humano. Se nos quedó viendo. Y con un tono medio molesto dijo: ¿Qué miran? Nadie respondió. Todos desviamos la mirada al instante, como si nos hubieran cachado haciendo algo indebido. Nadie se atrevió ni siquiera a sostenerle la mirada. El hombre siguió su camino, como si nada. Y nosotros nos quedamos ahí, en silencio otra vez, pero ahora uno mucho más pesado. Hasta que el mayor de mis primos rompió todo con una pregunta que, neta, me heló más que lo que acabábamos de ver. ¿Ustedes también lo vieron? Ahí fue cuando todos nos caímos y nos dimos cuenta que no fue imaginación, todos vimos lo mismo. Por suerte nunca volvimos a ver a ese tipo, y de corazón, espero nunca volver a verlo. Saludos a Sori. Vi a mi hermana fallecida. Esto pasó hace como 3 meses. Mi hermana murió hace casi un año, la mataron en un asalto. Desde entonces, hay una calle que evito a toda costa. No porque quiera, sino porque no tengo otra opción. Es el único camino para llegar a mi casa. Esa misma calle, donde le arrebataron la vida. Esa noche todo parecía normal. El ruido lejano de los carros, el aire frío, las luces amarillas de los postes apenas iluminando las esquinas. Iba caminando rápido, como siempre hago al pasar por ahí, tratando de no pensar, tratando de no recordar. Pero algo hizo que levantara la vista. Y ahí estaba. Parada en la esquina. Mi hermana. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Me detuve en seco. Sentí como el cuerpo se me helaba, como el corazón empezaba a latir con una fuerza que me retumbaba en los oídos. Era ella, no había duda. La misma ropa que usaba ese día. La misma postura. Inmóvil. En silencio. No sé por qué corrí. No sé si quería alcanzarla, abrazarla, o comprobar que no era real. Tal vez tenía miedo de que desapareciera si me quedaba quieto. Tal vez temía lo contrario. Corrí. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si algo me estuviera frenando. Como si no quisiera que llegara. Cuando ya estaba a unos metros, ella se movió. Giró lentamente hacia la esquina. Y desapareció. Cuando llegué, ya no había nadie. Ni rastro. Ni un sonido. Ni siquiera el eco de sus pasos. Solo la calle vacía. Desde ese día no la he vuelto a ver. Y no sé qué pensar. No sé si mi hermana sigue atrapada en ese lugar, repitiendo sus últimos momentos, o si de alguna forma regresó solo para despedirse. De verdad espero que haya sido lo segundo. Vi cómo levantaban al morro alucín de mi colonia. Creo que todos tenemos a ese típico güey que se siente jefe de plaza, pero en realidad no tiene nada.
Vive en una casa sin repellar, con la pintura cayéndose a pedazos, pero se pasea como si fuera dueño de todo. Siempre con las mismas 3 playeras de marca, que ni sabes si son originales, pero él las presume como si trajera ropa nueva cada día. Este morro era así. Bocón, pesado, buscando pleito con quien fuera. De esos que no se miden, que creen que la vida es un juego y que nunca les va a tocar. El problema es que un día sí se pasó. Fue un sábado como cualquier otro, fue al antro como costumbre, el vato empezó a comportarse como siempre, empujando gente, hablando de más, creyéndose intocable. Hasta que se metió con quien no debía. Dicen que incomodó a varias personas, pero en especial a la novia de alguien que sí está bien pesado en el mundo donde él alucin soñaba estar. Y ahí quedó. Esa noche terminó como cualquier otra. Al día siguiente todo se sentía raro. No sé explicarlo bien. El morro estaba afuera de su casa, barriendo la banqueta como si nada, bajándose la cruda del día anterior. Entonces llegó la camioneta. No era escandalosa, no iba rápido. Solo apareció. Se detuvo justo frente a él. 3 hombres armados hasta los dientes bajaron. No gritaron, no golpearon, solo lo subieron en menos de 5 segundos. El morro intentó decir algo, no alcancé a escuchar qué. Tal vez quiso hacerse el valiente otra vez, o tal vez ya había entendido. No importó. La camioneta se fue, y la calle se quedó en silencio. Nadie salió. Nadie preguntó. Nadie vio nada, aunque todos vimos. Su mamá fue la única que rompió ese silencio. Gritaba su nombre, preguntaba, lloraba. Los días siguientes no dejó de buscarlo. Fue a todos lados, preguntó con todos, movió lo que pudo, pero ya sabes cómo es esto. Aquí nadie sabe nada. Aquí nadie hace nada. 3 días después, lo dejaron de regreso. Bueno, lo que quedó de él. Una hielera, justo enfrente de su casa. Con una cartulina mal escrita, como siempre. Por jugarle al verga y hocicón. Lo dejaron ahí hecho lego. No te voy a mentir, no sentí lástima por él. Era cuestión de tiempo. Siempre andaba de verguero, buscando problemas, creyéndose algo que no era. Pero su mamá, ella sí no tenía nada que ver. Podía ser medio pesada, sí, pero era una señora que trabajaba, que se partía el lomo todos los días. Y verla ahí, quebrarse frente a su casa, eso sí te deja algo. Espero y te guste la historia Sasori, y un recordatorio, jugarle al narco no es como los corridos, no entras y mágicamente cae el dinero, es como todo, empezar desde abajo y si no conoces a nadie ahí te quedarás ganando lo mínimo. Un saludo. Donde viví gran parte de mi infancia, al fondo de la última casa de la calle, había un pequeño arroyo. No era nada especial a simple vista, agua sucia, piedras, monte crecido alrededor. Pero tenía algo raro. Siempre se sentía más frío ahí, como si el aire cambiara apenas te acercabas. De moros nos encantaba jugar por esa zona. Éramos varios vecinos y nos la pasábamos corriendo, escondiéndonos, inventando juegos, hasta que empezaron a pasar cosas. Al principio fueron detalles pequeños. Piedritas que caían cerca de nosotros cuando no había nadie más. Pensábamos que era alguno de los otros jugando bromas, pero todos estábamos juntos. Luego empezaron los sonidos. Nos chitaban, como cuando alguien quiere llamar tu atención en silencio. A veces escuchábamos risitas, bajitas, como escondidas entre el ruido del agua. O voces que nos gritaban desde el arroyo. Vengan. Vamos a jugar. Siempre venían de abajo, de entre las piedras y la maleza. Y un día los vimos. Eran como niños, pero no normales. Muy pequeños. Demasiado. Andaban desnudos, con la piel rara, como sucia o grisácea. Se movían entre las piedras del arroyo, jugando, corriendo, pero de una forma que no se sentía bien. No parecían felices. Parecían atentos. Como si nos estuvieran esperando. A veces nos aventaban piedritas directamente, ya no cerca, sino hacia nosotros. Otras veces solo se quedaban mirándonos fijamente, y luego empezaban a llamarnos otra vez, con esas voces que no sonaban del todo humanas. Lo más extraño es que nunca los vimos salir del arroyo. Nunca subían. Nunca se acercaban más de cierto punto. Pero tampoco desaparecían. Nosotros, aunque éramos niños, sabíamos que algo no estaba bien. Nunca fuimos con ellos. Nunca bajamos. Aunque a veces sí daban ganas, más por curiosidad que por otra cosa. Con el tiempo dejamos de ir tanto por ahí. Sin decirlo directamente, todos empezamos a evitar ese lugar. Y ellos, dejaron de aparecer. O al menos eso creemos.
Porque hasta la fecha, cuando paso por esa zona, el arroyo sigue ahí, igual de callado, igual de frío. Y no sé por qué, pero todavía siento que si me quedo demasiado tiempo mirando, algo allá abajo me va a devolver la mirada. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, que eso ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate mejor. También pueden seguirme en Facebook e Instagram, donde subo contenido extra. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.